Estoy con Humberto Padget, él es periodista, él es escritor, él es un hombre inquieto y conocedor. Y ahora presenta este libro que se llama Guerrero, los hombres de verde y la dama de rojo, la crónica de la nación gomera. Y aquí ustedes están viendo aquí el corte, un corte de amapola, que aquí, según me explicas, tiene un corte longitudinal sobre el transversal que se da en México y en algunos otros lugares como Afganistán. Pero en fin, de esto yo quisiera que tú me platicaras. ¿Qué te lleva a hacer este libro, Humberto? Bueno, la coincidencia de los eventos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, más el repunte de la violencia en Guerrero, lo convierten en uno de los lugares con mayor tasa de homicidios en el planeta, más el alza, una nueva alza en el consumo de la heroína en Estados Unidos, y esto como el gran telón de fondo en el que ocurren los eventos, sí, de Ayotzinapa, pero también otros, en una tesis que sostengo de cómo se vinculan, se eslabonan la guerra sucia de los años 60 y 70 con la actual guerra contra las drogas. O sea, me hablas de Lucio Cabañas, de estos movimientos de liberación, de Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, Otón Salazar, Salazar, que fueron guerrilleros, maestros egresados de Ayotzinapa, que ha tenido una tradición de izquierda radical desde hace muchos años, ¿no? Incluso Ayotzinapa es una escuela que no tuvo únicamente conflicto con el gobierno federal durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, presidente de izquierda, pero que con Manuel Ávila Camacho tuvieron un encontronazo severo que llevó a la detención de algunos de los líderes estudiantiles acusados de haber bajado una bandera de México, haberla incendiado e izado en su lugar una rojinegra. Se les acusó de sedición, motín y los delitos políticos que luego serían derogados del Código Penal Federal luego del 68. El 68 que se conecta de alguna manera con la historia de Ayotzinapa, porque los estudiantes fueron a Iguala a secuestrar los camiones que utilizarían para movilizarse a la Ciudad de México a la marcha del aniversario del 2 de octubre por la matanza de Tlatelolco. Y luego tenemos la ascendencia de los caciques políticos, que sí tenemos a estos alcaldes de Iguala, pero también de Chilpancingo, de Tixtla, de la región centro de Guerrero y en realidad de todo el estado. En los 81 municipios de Guerrero se siembra extensivamente amapola y marihuana desde hace 45 años más o menos. Estos tienen como sus ascendentes a los Figueroa, a los caciques, en una tradición antidemocrática que ha definido el quehacer político de Guerrero desde hace mucho tiempo, y también a los militares, que tuvieron como ascendentes a los que llegaron durante los años de la Guerra Sucia a perseguir a los guerrilleros. A los movimientos de liberación de aquel tiempo. Y que coincidieron con los narcotraficantes sinaloenses que fueron desplazados del Triángulo Dorado, de la frontera de Durango, Chihuahua y Sinaloa, a lugares en donde se pudiera sembrar también la amapola, porque se había implementado la Operación Cóndor. Tú te acuerdas que a fines de los 70 el gobierno de Estados Unidos le impuso al de México una serie de condiciones, y es cuando irrumpe en la escena el ejército mexicano en la erradicación de cultivos, utilizando herbicidas, dispersándolos por los aires. En una de estas detecciones fue que Enrique Camarena observó el sembradío del rancho El Búfalo, que desencadenaría con su muerte en el 85. Bueno, los militares que estaban persiguiendo a los guerrilleros coexistieron con los narcotraficantes sinaloenses, y algunos de ellos, destacadamente Mario Arturo Acosta Chaparro, se convirtió en un no solo facilitador de la industria de la heroína, sino también en un sembrador. Los viejos gomeros coinciden en decir que entonces el teniente mayor, Mario Arturo Acosta Chaparro, sembraba amapola en una localidad que se llama Corral de Piedra, en donde nació uno de los Nava Romero, fundador del Cártel de los Rojos.
el hombre que estaba con Arturo Beltrán Leiva cuando fue abatido por la Marina en aquella escena en que desnudaron al narcotraficante. Y le de billetes y le pusieron billetes y eso llevó a que bajan los pantalones, que mataran a unos marinos y a familiares de marinos cuando le estaban rindiendo honores en Tabasco. Entonces yo sostengo en el libro que hay una historia inacabada con una serie de hechos relacionados con la corrupción, con la pobreza. Es un lugar en el que a la vez que se produce una buena parte de los 27 mil millones de dólares al año, que según la Casa Blanca eroga el consumidor final en las calles de Estados Unidos para comprar heroína, según la Casa Blanca, 27 mil millones de dólares. Es el doble del Producto Interno Bruto total anual de Guerrero. En un lugar en donde se produce una extraordinaria riqueza, existe una apabullante pobreza, y también me interesa mostrar el mito de que el narcotráfico o los capos son una suerte de agentes sociales beneficiosos que van por la vida poniendo escuelas y poniendo agua entubada y poniendo iglesias y asfaltando calles. No es cierto, el narcotráfico es un agente depredador de las sociedades en las que se instala. Por supuesto. Pues esta es una historia que pensamos nosotros que hay que seguir con esta narrativa, esta crónica muy bien hilvanada por Humberto Padgett, que se llama Guerrero, Los Hombres de Verde, obviamente ya saben a lo que nos referimos, y La Dama de Rojo, la crónica de la nación gomera. Tiene antecedentes históricos, tiene un hilo conductor que nos puede derivar al presente y con ello explicar el estado de cosas. Sí, porque en Guerrero. Creo que Guerrero es representativo. Exacto. De lo que pasa en el país y cómo colapsan las instituciones ante la corrupción. Exacto. Es una crónica hecha en suelo. Fui a los sembradíos de amapola, fui a los sembradíos de marihuana. ¿Y lo viste? Lo vi. Bueno, pues ahí está, se los recomiendo. Esto es de editorial Urano. Pienso que es un libro que nos dará luego opinamos, ¿no? Yo pienso que con intervenciones como estas, podemos desde el punto de vista literario, crónico, es una crónica de la verdad, a través de una investigación seria, responsable, de un hombre que quiso entender la problemática y se fue hasta el fondo del asunto. Ahí está Guerrero, Los Hombres de Verde y La Dama de Rojo. Y yo te agradezco muchísimo, Humberto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaré con información.